Ahí estamos. Bueno, Fede, bienvenido. La verdad que es un placer contar con la presencia de un colega amigo y que hemos compartido eh, otras cuestiones también en el orden no solamente del desafío de la formación, más allá de lo que por ahí se conoce como común, y aspiración en el orden del servicio. Bueno, realmente hemos compartido una fraternidad en eso, ¿no? Y seguimos compartiendo más allá de la distancia. Eh, yo lamenté muchísimo de que no estés en la materia en Formosa, porque creo que le aportábamos como equipo eh, un trabajo, digamos, de alianza estratégica en pos de que los futuros profesionales tengan una lectura más amplia. Así que, bueno, invitarte y que participes es también para que sepan los alumnos de acá de Corrientes, de la sede de Corrientes, y lo que después vean la filmación, que bueno, que igual seguimos, más allá de que no estés presente en materia, seguís con ese mismo espíritu y los mismos desafíos están presentes en tu vida cotidiana como servicio, ¿no? Así que bueno, bienvenido. Te dejo el auditorio para que vos directamente hagas la presentación, así que yo guardo silencio. Dale, dale. Como decís vos, amigo y hermano, es una unión fraterna. Nos unen varias cosas y como diría Freud, tenemos esa pulsión epistemofílica, ese amor por el conocimiento y el descubrimiento que nos lleva a superarnos día a día y a explorar fronteras como la que ahora vamos a presentar, que es la integrativa, ¿no? La ciencia integrativa, la terapia integrativa. Podemos hablar de tomar esa palabra que vos dijiste al comienzo, el espíritu integrativo. Y acá con esto voy a 5 dimensiones fundamentales. Fíjense que nosotros, bueno, creo que en primer año tienen, ¿no? El plan de estudio está en primer año epistemología, no sé si se cambió, que también esa materia la di y me encanta, aunque es un cuco al comienzo. Pero la epistemología nos sirve para asentar bases teóricas sólidas si le encontramos el disfrute. Esto es como una comida que no nos gusta al comienzo y después le encontramos el sabor. Es cuestión de paladar, si no le encuentra el gusto. Fíjense que la epistemología eh, nos da 5 dimensiones para hablar del espíritu integrativo. Ustedes vayan preguntándome lo que sea, dice querido, vos también, anda orientándome si es que algo no se entiende, pero voy a hablar de estas 5 dimensiones que acá estamos entrando en el origen del espíritu integrativo, ¿no? Y para hablar de lo integrativo, nosotros tenemos que hablar, por lo menos yo lo presento desde 5 dimensiones. Primero, tenemos que tener y posicionarnos desde una epistemología integrativa. La epistemología, que es esa rama de la filosofía que estudia el desarrollo de la metodología y del conocimiento científico, también van haciéndose diferentes tipos de posicionamiento. Entonces, ¿cuáles serían estas epistemologías integrativas que nosotros nos posicionamos? Básicamente, vamos a hablar de 2 que son importantes, que seguramente el profesor se las habrá nombrado, que es la teoría general de los sistemas, ¿eh? Fíjense, creada o desarrollada por un biólogo. Fíjense cómo ya empieza la interdisciplina, ¿eh? La teoría general de los sistemas que se extiende a todos los campos del saber. Y un capo que no, le faltaron años para seguir estudiando, que es Edgar Morin, ¿eh? El paradigma de la complejidad, ¿no? Nosotros podemos citar esas 2 epistemologías como integrativas, de la cual toma la psiconeuroinmunoendocrinología, que ya le voy a presentar más adelante, que es una línea de esta mirada integrativa. Entonces,
para no desorientarnos, 5 dimensiones. Primero la epistemológica, epistemologías integrativas. Segundo, las teóricas, y ahí ya nosotros empezamos a hablar desde una mirada integrativa desde lo cognitivo, una mirada integrativa desde lo sistémico, una mirada integrativa desde lo psico-neuro-inmuno-endocrinológico, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, vamos de lo general a lo particular. Epistemologías integrativas, teorías integrativas. Luego viene un tercer punto que es fundamental, la posición subjetiva. Ustedes, chicos, sépanlo o no lo sepan, siempre se están posicionando de una mirada subjetiva, personal, que tiene que ver con la historia de vida de cada uno. Esa es la dimensión subjetiva de una elección, de una teoría. Sean conscientes o no. ¿Por qué una persona elige, le gusta y le atrae más lo cognitivo? ¿Por qué a alguien más le gusta el psicoanálisis? ¿Por qué a alguien le gusta el espíritu integrativo? Tiene que ver con nuestra subjetividad, con nuestra historia de vida. Entonces, ahí vamos viendo cómo todo se va relacionando. Historia de vida y subjetividad, teoría y epistemología. Como hablamos al comienzo, el espíritu integrador, bueno, nos posiciona, eso es lo que nos hace amigos y hermanos con el profe Ilse, es buscar esto de la integración cada vez más de las diferentes líneas teóricas, ¿no? Pero como les digo, si bien Fernández Álvarez, Opaso, el chileno, la psiconeuroinmunoendocrinología, que no es un autor, sino que es una confluencia de diferentes disciplinas, toman la epistemología integrativa para desarrollar la teoría integrativa desde su enfoque. Eso es un primer paso. ¿Se entiende un poco? Los perdí ahí entre epistemología, teoría y posición subjetiva. Díganmelo porque esto es importante, pues si se pierden en el bosque después no salen más. Bueno, voy a pensar entonces que lo están comprendiendo. Entonces hablamos de espíritu integrativo. Se entiende lo que pusieron, ¿eh? Tenés el chat ahí al lado, que también por ahí a veces no te contestan verbalmente, pero te escriben, ¿sí? Vamos bien, muy bien. Esto es un camino aparte. Esto es un camino. Eso es lo divertido. A mí me gusta mucho las peregrinaciones, caminar. Así que todo lo veo, mi filosofía de vida siempre es como un camino. Bueno, vamos bien entonces por el camino. Entonces, espíritu integrativo, 3 dimensiones. Epistemología teórica y posicionamiento subjetivo. Vamos a hacernos cargo de lo que elegimos, porque si no decimos, no, esto, no, vamos a hacernos cargo de lo que elegimos. Yo me hago cargo que soy un psicólogo, desde psiconeuroinmunodocrinólogo integrador. Es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que amo y es lo que estudié para ofrecer un servicio desde mi terapeuta, ¿no? El cognitivo tendrá su elección, el psicoanalista, el sistémico, el gestáltico, ¿no? Cada uno tiene su elección. Bien, dentro de este espíritu integrativo hay cuatro formas de relacionarse de las disciplinas y, como dijimos, también de la persona. Vamos primero a nuestro campo psi. La psicología, que es tan compleja, que hay tantas líneas. El otro, bueno, no sé si el libro de Fernández Álvarez o no me acuerdo cuál es el otro que dábamos para psicoterapia, que hablaba de que en la actualidad hay más de 400 líneas de psicoterapia. Eso, no sé si lo vieron. Isabel Caro Gavalda. ¿Eh? Isabel Caro Gavalda. Esa es la que habla de Isabel Caro Gavalda. Caro Gavalda, sí, que estaba este otro que no me acuerdo,
Bueno, pero FaceApp. FaceApp miró, exactamente. Más de 400 líneas terapéuticas, chicos, no se desesperen, que tienen para hacer dulce. Entonces, en nuestra disciplina hay muchísimas miradas. Está bien, está genial eso que pasa. No está malo, está buenísimo, porque eso enriquece. El problema es cuando uno toma como religión la ciencia, es decir, se convierte en fanático, ¿no? Ahí está un gran problema. Cuando uno cree que tiene lo mejor. Fíjense que siempre el que menos sabe, cree que más sabe. Y es más fanático. El que sabe mucho, ya sabe tanto que a veces se olvida las cosas y sí, igual acepta, no hay ningún problema. Porque estamos en otra dimensión. Siempre hablamos con el profe en el sentido más humanista. Es lo humanista, el vínculo, ¿no? No es tanto imponer religiosamente ninguna línea teórica. Eso es lo bueno también del espíritu integrador, es bastante conciliador y tiene una capacidad de diálogo. Ahí viene con una palabra muy importante, diálogo intradisciplinar. Tenemos que hablar de intradisciplina antes de interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina. Intradisciplina, diálogo intradisciplinar. ¿Qué sería esto? El reconocimiento dentro de nuestra ciencia de las diferentes líneas teóricas y de su utilidad, y que también nuestra línea teórica tiene límites. Es fundamental un sistémico que hable con un cognitivo, que hable con un psicoanalista, que hable con un gestáltico, porque no poder dialogar no tiene que ver con las líneas teóricas, tiene que ver con esa dimensión subjetiva de la persona. ¿Ven por qué es importante que tengamos esa dimensión también en cuenta? Es la persona la que no tiene capacidad de diálogo con las otras personas y por ende con otras líneas teóricas. Ahí no hay un problema de la dimensión teórica ni dimensión epistemológica, sino de la dimensión subjetiva del posicionamiento. Espero que eso lo tengan claro a lo largo de su carrera para que no se enreden en cuestiones infantiles y adolescentoides de la ciencia, ¿no? Mientras nuestro paciente sigue sufriendo ahí enfrente. Entonces, primer punto fundamental, diálogo intradisciplinar. Reconocer la existencia y la validación de las otras líneas teóricas. Básicamente es eso. Segunda palabra, multidisciplina. La multidisciplina sería un rejunte de profesionales, lisa y llanamente, que no dialogan, que no tienen un lenguaje en común, que les tocó por azar compartir consultorios continuos y ahí se terminó todo el encuentro. Multidisciplina. ¿Eh? Ahí no hay diálogo, ahí no hay lenguaje común, por supuesto, no hay abordaje en equipo. ¿Eh? Luego viene lo que sí más conocemos en nuestro campo y aspiramos desde la ciencia en general y de la salud también en particular, es la interdisciplina. La interdisciplina ya hay más diálogos, el psicólogo con el psiquiatra, el neurólogo, el endocrinólogo, el cardiólogo, clínico, el psicopedagogo, terapista ocupacional. Ya hay un diálogo entre diferentes saberes. Esa es la interdisciplina. Entonces, un abordaje un poco más en equipo. Y hay una tercera opción que ahí es donde se posiciona un poco la psiconeuroinmunoendocrinología, que es la transdisciplina, ¿no? La transdisciplina es avanzar un poco más sobre el campo del otro con conocimiento, no con avasallamiento ni con ningún creerse algo que uno no sabe. O sea, puntualmente, el psiconeuroinmunoendocrinólogo sabe un poco, está parado en una base
de su formación raíz. En mi caso sería la psicología. Pero después tiene una capacidad de diálogo también con un neurólogo, con un endocrinólogo, con un inmunólogo, y esos conocimientos los trae a su terapéutica. ¿Ah? Por eso, nuestro posicionamiento epistemológico teórico hace nuestro abordaje terapéutico en nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, fundamental, todos estos conceptos son básicamente epistemología. Estamos hablando de epistemología, no sé si los aburre o no, pero a mí me parece fascinante y si no tenemos claro esto, vamos a andar como veleta o como hoja en el aire de la ciencia. Como hojitas ahí, de acá para allá, me peleo con aquel, una cosa totalmente infantil, ¿no? Mientras la ciencia sigue avanzando. ¿Alguna pregunta mientras veo yo un poco mi machete? Qué silencio, ¿eh? Bueno, les voy a hablar un poco de Fede, las ¿vos querés especies. compartir tu Power o todavía no? Todavía no, ahí te aviso Ok, cuándo, dale, dale. para Ok, unos datos históricos, ahí va a ver dónde sale toda esta cosa. dale, dale. Bueno, eh, un poco les hablaba al comienzo de este espíritu y esta epistemología integrativa. Hay tres elementos que sostienen, ahora sí vamos a decir un poco más, a la psiconeuroinmunoendocrinología como un área integrativa de la ciencia. Como dijimos, las dos epistemologías de la teoría general de los sistemas de Bertalanffy, biólogo suizo, el paradigma de la complejidad de Morin, francés, que estudió como 500 carreras. Un epistemólogo generalmente estudia mucho, le apasiona el conocimiento. Por eso es que yo después empecé a entrar en la epistemología porque uno siempre se hace preguntas y las teorías se quedan cortas. Cuando en las teorías queda corta, uno tiene que avanzar sí o sí a la epistemología. Por eso es útil la epistemología. Entonces, lo que sustenta la psiconeuroinmunoendocrinología, teoría general de los sistemas, paradigma de la complejidad, y lo que hace fuerte a la psiconeuroinmunoendocrinología como campo transdisciplinar es muchos años y un amplio campo de conocimiento basado en la investigación. Hay investigación, hay contraste con la realidad, no hay solamente supuestos teóricos. Cuando yo estudiaba psicología, la verdad que avanzó muchísimo con la neurociencia y todo eso en cuanto a la mirada más investigadora de la psicología. Pero había mucha especulación filosófica, teórica, psicológica. No había mucha diferencia. De hecho, después sacaron, creo que en algunas formaciones, no digo que esté mal, pero todavía está la filosofía como materia en la carrera de psicología, digo. Muy similares. De hecho, una de las últimas ciencias que se desprende de la filosofía, la psicología, ¿no? Entonces, acá va lo que les digo, mi espíritu subjetivo, y aún no sabía que era integrativo, pero ya bastante más empírico y práctico, porque les cuento, no sé si te ha hecho irse querido esto, que yo estudié ingeniería antes de ir a psicología. Eso me hace ser bastante empírico, práctico, creo, y sistemático, ¿no? No terminé la carrera, me fui a estudiar acorde de ingeniería en sistemas, que en ese tiempo el auge de la computadora y todo eso había, ¿no? Y después terminé cantando en psicología. Pero creo que me quedó ese espíritu práctico, empírico y sistemático. Fíjense que el libro Teoría General de los Sistemas de Bertalanffy me lo dieron por primera vez en la carrera de Ingeniería en Sistemas en la UTN en Córdoba, en una materia que se llamaba Ingeniería y Sociedad, creo. O sea, ahí conocí yo el libro de la Teoría General de los Sistemas que después decanta en tantas cosas. O sea que algo tenía que ver, ¿no? De hecho, ingeniería en sistemas. Bueno. Entonces, creo que ahí me quedó ese espíritu bastante práctico y yo buscaba, fíjense, por eso les digo, ustedes tienen un espíritu
su subjetividad y su historia de vida pesan a la hora de elegir. Sean conscientes o no, acá sí vamos a traer esos conocimientos que nos trajo Freud. Entonces yo buscaba algo más concreto, no tanta teoría, porque si era solo por teoría, que es un ejercicio maravilloso de la reflexión y el pensamiento, me hubiera orientado posiblemente más por filosofía, posiblemente, ¿no? Pero quería más aplicabilidad, entonces psicología, y dentro de la psicología, ahí viene la neuropsicología, la psicología cognitiva, que es bastante espírita también, y allá por el año 2010 se hizo un primer congreso latinoamericano de psiconeuroinmunoendocrinología en Córdoba, y ahí se me voló la cabeza. Dije, encontré las puertas del cielo. Casi me largo a llorar de la emoción, porque es lo que estaba buscando. O sea, yo ya estaba entusiasmado con la neuropsicología, y encima encuentro psiconeuroinmunoendocrinología. Realmente es una sensación que se experimenta en todo el cuerpo. Los que aman el conocimiento sabrán entender eso, cuando uno se encuentra con ciertas revelaciones en su camino. Bueno, está organizado porque hay toda una sociedad. Ahora, qué interesante, porque como para diferenciar, una cosa es la psiconeurología, otra cosa es la psicología y otra cosa es la psicoinmuno, ¿no? Exactamente. Primero, fíjense cómo lo integrador va yendo. Primero la neuropsicología, después la psiconeuroinmunología, psiconeuroinmunoendocrinología. Y hoy sabemos que la psiconeuroinmunoendocrinología ya queda muy largo, pero también toma el tema de genoma y ambioma. No sé si escucharon alguna vez la palabra, que tiene que ver con el contexto, cómo el contexto modifica la genética. Dos mitos cayeron de la investigación de la neurociencia y de la psiconeuroinmunoendocrinología. Desde la neurociencia cayó que las neuronas no nacían nuevas ni se regeneraban. Se creía eso hasta hace no más de 10, 15 años. Algún desinformado capaz que todavía lo sigue creyendo. Y otro mito que cayó es el darwinismo, el neodarwinismo viene pisando muy fuerte y tiene su razón de ser. Claro que es un gran aporte a nuestro conocimiento, pero es solamente una mirada de la biología. El darwinismo, en sus partes más fuertes, hacía referencia a que la genética, los genes, no se modifican. Así como se pensaban que no nacían nuevas neuronas, los genes ya lo teníamos toda la vida, no se modificaban. La investigación de la psiconeuroinmunoendocrinología trajo que el ambiente modifica la genética. Esa fue una de las grandes revoluciones también en la investigación de los últimos 10 años posiblemente. Así que, ¿ven por qué es importante la investigación? Porque yo en mi consultorio puedo estar ahí creyéndome el Galileo, el Newton, el Einstein. Está bien, el ejercicio de la teoría y de la reflexión sirve, pero tiene un límite como todo. Tengo que contrastarlo con la realidad, si no, ya me estoy haciendo medio esquizoide. ¿Me entienden? O sea, tengo que contrastarlo con la realidad. Por eso es tan importante en nuestra ciencia la investigación. Por eso es que yo me tiré a esta línea y dije, hay que contrastar con la realidad. Bueno, estas dos cosas que le digo es fundamental. El nacimiento de nuevas neuronas y el cambio. Se llama, el ambioma se le llama a la unidad básica del ambiente, y el genoma, bueno, de los genes, la genética, ¿no? Ambioma y genoma forman parte de la epigenética, es toda una línea a través de investigación, la epigenética, ¿no? Que también la vemos dentro de la psiconeuroinmunoendocrinología. Por eso les digo que podemos decir psiconeuroinmunoendocrino ambientología, o sea, podría ser también, fíjense cómo cada vez más va integrando el espíritu integrador. Y lo bueno de la investigación, ¿sabes qué, chicos? También es que no se pelea por pavadas teóricas y la realidad te tira la posta y bueno, la aceptamos, listo, es así. No se queda con que los rebusques teóricos. Rebusques teóricos que lo único que nos quitan es tiempo, energía y amigos a veces. ¿Me entienden? Entonces, la investigación
es una parte muy importante de toda ciencia. Nuestra ciencia todavía es muy joven, pero está madurando bastante en esa área. Bien, ¿algo que aportar, amigo? Sigo Vamos más. bien, interesante. Interesante estos desarrollos y también algo ya, ayer hicimos un repasito y en esto que vos decís de la parte genética, pensar la importancia de lo contextual, del contexto, que creo que es algo importante no solamente en lo psicológico, sino también lo que veamos por la situación actual en la educación, ¿no? Así que es interesante este aporte que nos estás compartiendo, ¿no? Llega hasta el hueso, hasta los genes en el ambiente. Es grosso eso, ¿eh? No es un dato menor. Bueno, voy a ver esto de compartir la pantalla para un poco para, ahora si viene la parte un poco más histórica del tema. Eh, a ver, me dicen cuando sale. Ahí ya está, Ahí ahí se ve. apareció. Bueno, esto es parte de la investigación de la presentación de la investigación que hice ahí en Favaloro para la tesis de la maestría. Un poco esta es la parte de la multidimensionalidad e integración de la salud mental. Fíjense, bueno, acá digo, desde los comienzos del siglo hay trabajos sobre la interacción mente-cuerpo y factores del entorno. Esto está muy relacionado y nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es lo que Rousseau o en Emilio y la educación, Ilse querido, viste que ya desde muchos educadores, Dilthey, muchos educadores ya veían la importancia, pero ellos veían desde en la conducta, ¿no? El tema de la educación y del entorno. Ahora fuimos un poco más y estamos hablando de los genes. Pero fíjense, desde el comienzo está esta investigación e intuición sobre la interacción de la mente, el cuerpo y los factores del contexto. Y con el tiempo, gracias ahí está, a la investigación, se ha llevado a recaudar una cantidad de información que nos sirvió para mirar de una manera más amplia el mundo, primero, y segundo, en la ciencia, para hacer ciertos tipos de diagnósticos y tratamientos en la salud y en la salud mental, ¿no? Es decir, que esto ya venía en el espíritu integrador, por eso podemos decir, ya estaba, ¿no? ¿Se ve y se escucha todo bien? Sí, Fede, Sí, vamos bien. Fede. Perfecto. Bueno, fíjense, acá voy a hacer un paréntesis. En mi consultorio está la imagen de Freud. Freud es uno de los tipos más capos que nos dio la psicología, de hecho le dio un posicionamiento científico a nuestra ciencia. Como siempre digo, el problema del psicoanálisis no fue Freud, sino las mentes reduccionistas posteriores. Fíjense que Freud, ya cuando andaba con Breuer y cuando se fue con Charcot a Francia, él empezó a ver reacciones somáticas a partir de conexiones psíquicas. Fíjense, lo psicosomático. La histeria, ¿eh? La histeria es un ejemplo clásico de esto. Entonces él empezó ahí a ver que había una conexión, es decir, una integración, hoy podemos decir, de la mente, de los procesos neurológicos y de los procesos fisiológicos y conductuales, ¿no? Después de eso, él tuvo este proyecto de una psicología para neurólogos, que no sé si eso en la carrera lo han visto, lo han escuchado, por lo menos a lo largo de la carrera. Él escribió un proyecto de psicología para neurólogos teniendo en cuenta este espíritu integrador. ¿Eh?
con Breuer, con Charcot, empezó a ver estas interacciones. ¿Qué pasó? Él armó un modelo para hablar, incluso ahí ya se había intuido, no descubierto del todo, pero se ha intuido las neuronas. Pues viene a Mónica Hall a diseñar bien el modelo y a mostrar lo que es una neurona. Pero Freud ya empezaba a hablar ahí también de neuronas, ¿no? Entonces, en el proyecto para neurólogos es un ensayo teórico que él quería armar un modelo para ver cómo, desde la fisiología y desde un punto psicológico, a partir de conceptos neurológicos, la persona está integrada, ¿no? Esto en 1895, fíjense, yo siempre digo, Freud era o un neurocientífico o un psiconeuroendocrinólogo, en estos tiempos hubiera sido. Lo que pasa es que el edificio científico de aquellos tiempos todavía no estaba tan construido, entonces él tuvo que armar lo que es su metapsicología, ¿no? Que es un paradigma epistemológico, la metapsicología, tenemos que saber eso, no es una teoría. Un problema de los psicoanalistas después, no de todos, por supuesto, de los reduccionistas, redujeron una mirada epistemológica a una concepción teórica. Obviamente, todos los que entraron y se relacionaron con la metapsicología no tenían el cerebro, la experiencia y la mirada de Freud. Freud escribió sobre antropología, religión, filosofía, sociología, literatura, historia, neurología, psicología. ¿Entienden? Freud tenía una mirada ya transdisciplinaria e integrativa. Me gustaría que les quede esto porque muchas veces los profesionales no tienen tanta formación y caen en el reduccionismo. Y ahí salen todas estas puerilidades, como le digo, del psicoanalista, el cognitivo. Realmente quien tiene ganas de discutir eso no entendió nada, ¿no? Y no ayuda a la psicología como ciencia. ¿Alguna pregunta? Me hizo acordar a un profesor que ahora le doy toda la razón, que dice, el problema no es el psicoanálisis, el problema son los psicoanalistas. Los psicoanalistas reduccionistas, porque Claro. no quiero meter a todos, ¿no? Pero No, por supuesto que no, no todos, pero digo, no es el problema, no es el psicoanálisis en sí, sino todos aquellos que no se pueden, con los que no se puede conversar ni siquiera los que de no tienen compartir capacidad de opiniones, ¿no? diálogo intradisciplinar. Por eso yo en ese concepto les di una herramienta, chicos. El Claro. conocimiento es una herramienta. María, me Active. parece conocido ese profesor, ¿eh? Ah, ¿sí? Ojo que acá también quiero hacer una salvedad que reduccionistas hay en todas las líneas teóricas, ¿eh? En los cognitivos, en los sistémicos, en los gestálticos, en los Sí, claro, claro, seguramente. eso Incluso es Lacan también, creo que en psicoanálisis y medicina también, o sea, el problema no es la psiquiatría, el problema son los psiquiatras, digamos. O sea, pero en ese sentido, no de meter todo en la misma bolsa, pero sí en el sentido de los tan ortodoxos que no se puede ni siquiera pensar diferente, que es como, bueno, como una religión, digamos. exactamente, se aplica el sistema de pensamiento de una religión a la ciencia. Eso porque está visto desde un posicionamiento subjetivo, ni siquiera teórico ni epistemológico, sino subjetivo. Eso es otro Y recurso. es algo que hasta el mismo Lacan critica, ¿no es cierto? O sea, esta ortodoxia de algunos psicoanalistas que él decía, me parece, se fabricaban psicoanalistas en masa, todos repitiendo lo mismo, muy ortodoxos, y es lo que critica. Exactamente. El loco Lacan. Ese es que estaba re loco al final, pero aportó
aportó grandes cosas a nuestra disciplina también. Pero sí, como en el psicoanálisis, hay lacanianos reduccionistas también, por eso. Esto, chicos, en todos los campos de conocimiento. El que menos sabe es el que más impone, y el que cree que más sabe entonces impone, y eso ya es un fanatismo, ¿no? Fíjense que la palabra fanático, la etimología, su origen aproximado es de el que lleva sus creencias fuera del templo. Eso le decía a los judíos, cristianos, musulmanes. O sea, quería llevar e imponer violentamente fuera del templo lo que practicaba en el templo. Su fe, su creencia. Entonces, tiene que ver con una mirada totalmente religiosa, fanática, ¿no? Pues tampoco la religiosidad. Como les digo, siempre ese posicionamiento de la subjetividad. ¿Ven por qué es importante conocer que hay un posicionamiento epistemológico, teórico y subjetivo? Porque cuando nosotros vemos todo este tipo de conflicto, es de la persona, no es de la ciencia generalmente. Aunque esa persona con su subjetividad reduccionista puede escribir hasta un libro, ¿eh? Lo acepto también, ¿no? Pero tenerlo en cuenta. Bueno, entonces acá vemos que Freud, un grosso, súper capo, muy capo, la verdad que le debemos mucho a Freud realmente. Entrando un poco más ya saliendo de estos orígenes, yendo más a lo neuroinmuno y al campo de la investigación. Fíjese, Cannon en 1926 habla del concepto homeostasis, ¿no? Que habla de estos mecanismos fisiológicos que intervienen en el mantenimiento del equilibrio físico-químico de un organismo, pero influenciado por situaciones determinadas internas y externas. Entonces acá Cannon lo que ya nos da el puntapié o la puerta para demostrar cómo los estados emocionales, porque acá dice de un animal, no, o sea, en esos tiempos se investigaba mucho en laboratorios con diferentes animales, puede conducir a la detención de los movimientos del estómago. Fíjense cómo lo emocional y lo mental influye en lo corporal. Por supuesto que acá acá no lo tengo, pero hablamos de Pavlov también, ¿no? Como la salivación, la campana, todo eso influía, el estado emocional del animal influía en lo neurológico y en lo fisiológico, ¿no? Pavlov, uno de los padres fundadores de la buena ciencia también, al igual que Freud, ¿no? Un gran hallazgo sí que podemos nosotros situar en la psiconeuroinmunoendocrinología es Celies, ¿no? El padre del síndrome de adaptación general o estrés. Fíjense que él en el 36, él era un fisiólogo, que él en el 36 empieza a hacer estos estudios. Y de estos estudios del estrés, a lo que hoy hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Ahí se inicia la investigación moderna del camino de interrelación cuerpo humano, cuerpo, mente y entorno. Ahí ya estamos hablando, fíjese, se llama síndrome de adaptación general. Es lo que seguimos sufriendo hoy, no porque sea de hace unos 70 años, quiere decir que no lo sigamos padeciendo, ¿no? O sea, un organismo, acá relacionado con lo de Cannon, un organismo que se sobreexige para adaptarse a un entorno, sufre toda una cierta pérdida de equilibrio psico, neuro, inmuno, endocrinológico, que es la pérdida de la homeostasis que decía Cannon. Acá ya estos autores ya tienen toda esta mirada integrativa y de la investigación. Un integrativo es naturalmente también un investigador. 75, fíjense, acá se juntaron un psicólogo con un inmunólogo, Adler y Cohen, y ellos hicieron la investigación de cómo el sistema nervioso
hipófisis, hipotálamo, hipófisis, adrenal, es como una línea de estudio muy específica de la psiconeuroinmunología. ¿Cómo eso influye en el sistema inmunológico? Los pensamientos, por ende, lo neurológico, por ende, lo endocrinológico y por ende, lo inmunológico. Fíjense, a ver, un ejemplo, vamos a poner. Algunas personas, cuando se les da una mala noticia o una noticia que los choquea de alguna forma, dan un estornudo. O ciertas personas que entran en cierto entorno, en cierto ambiente, empiezan a moquear. Eso se decía que tenía que ver con alergias. La alergia tiene que ver con el inmunológico. Pero muchas veces, y acá viene lo del contexto y las relaciones y lo que es propio de la psicología. Una persona que está constantemente en lucha con su entorno y con sus vínculos es una persona que está constantemente golpeando su sistema inmunológico. Porque la forma de ir metabolizando y procesando esa relación con su entorno y con sus vínculos impacta en el sistema neurológico, impacta en lo endocrinológico, impacta en lo inmunológico. Por eso se conocen hoy las enfermedades inmunodependientes, que son, no sé si las han escuchado, que son la fibromialgia, la psoriasis, bueno, la gastritis. Son bastante inmunodependientes, se dice, pero son emocionalmente dependientes. El vértigo, no sé si conocen el vértigo, son estas personas que sienten que se marean. Bueno, eso es puro resultado del estrés y del mal manejo de las emociones. Por eso hoy se habla tanto de educación emocional. ¿Ven por qué es tan importante en este también la educación emocional? Bien desde una mirada integrativa, que es lo que hago en la primera parte de la terapia, ¿no? Que vamos a ir hablando, ¿no? El tema de la psicoeducación y la educación emocional, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no les guste o que no entiendan? Bueno, vamos a tomar como que están interesados. Bueno, básicamente, un poco, a ver, esto es los diferentes campos de acción hoy en día. Voy a descompartir mi pantalla y volver otra vez. Bueno, un poco esa es la historia de cómo surge la psiconeuroinmunocrinología, ambientología le pongo así también hoy, con el tema de la epigenética, ¿no? Bien, bien, bueno, vamos a ver un poco en el campo de la clínica, ¿no? Algunos detalles de cómo trabajo como psiconeuroinmunodocrinólogo, pero sobre todo como psicólogo integrador, ¿no? Algo que es importante psiconeuroinmunodocrinólogo es la herramienta de la psicoeducación. No sé si eso lo vieron un poco, Ilse querido. Vos hacé toda la explicación que creas necesaria porque sabés que venimos por ahí en un recorrido. Ellos lo que dieron es bloque humanista, bloque sistémico postmoderno, bloque TCC. Así que todo lo que vos quieras retomar o demás o conectar, hacelo. Dale. Bueno, lo bueno del espíritu integrador es que tiene muchas herramientas. Tiene herramientas interdisciplinarias. La psicoeducación
más o menos se la ubica históricamente en los años 80, ya desde una mirada un poco sistémica del trabajo con esquizofrénicos y con la familia, ¿no? Era esta herramienta que sirve para explicarle a la persona diferentes dimensiones de la enfermedad. Primero, cómo trabajar con el paciente enfermo, ¿no? La familia. Segundo, cómo comprender la enfermedad. Y tercero, cómo influye el entorno y los vínculos. Son tres elementos que uno en la psicoeducación, por supuesto que hay otros más, pero son los que se toman para enseñarle a la persona esta mirada psiconeuroinmunológica. Entonces, ¿qué hago yo en la psicoeducación? Primero le explico esta interacción psiconeuroinmunológica ambiente, y ahí es cuando yo les digo este chiste: vamos primero a hablar de tu alimentación, vamos a hablar de tu entorno, vamos a hablar de tus hábitos cotidianos y tu descanso, antes de empezar a hablar de mamá y papá, ¿no? Entonces, de esa forma, ya lo estoy preparando de que hay otros elementos fundamentales que hacen a la salud mental, ¿no? Psicoeducación, herramienta fundamental que se trabaja desde la clínica integrativa y de la psiconeuroendocrinología. Bien, y la psicoeducación, algo que me había olvidado de explicarle, que las epistemologías y las teorías integrativas, el integrativo, hasta ciencias integrativas. Por ejemplo, y acá es algo importante que les quiero compartir. Terapeuta integrativo trata de buscar un médico integrativo. Trata de trabajar con un nutricionista integrativo. Trata de trabajar con un kinesiólogo integrativo. Es decir, que tenga esa concepción integrativa. Por supuesto que no vamos a encontrar siempre, pero cada vez más hay. Entonces, cuando hablamos de lo integrativo, hablamos de las diferentes disciplinas también. Hay médicos que no son integrativos. No solo de lo integrativo, no es algo solo de la psicología, porque estamos hablando de la epistemología, que es lo que sostiene a todas las disciplinas. Hay nutricionistas integrativos, hay médicos integrativos, hay profesores de educación física integrativos. ¿Ven cómo se va ampliando el tema? Entonces, si bien yo trabajé en un hospital público que estaba el espíritu interdisciplinario, ¿no? Eso ayudó bastante, ¿no? Pero es importante esta salvedad. Cada profesional tiene una concepción integrativa o no. Y por supuesto que es más fácil trabajar con un integrativo cuando somos integrativos, pero no quiere decir que uno no esté capacitado para eso. Entonces, por eso les hablé de este tema, porque cuando hablo de la psicoeducación no es solo a los pacientes y a la familia, sino también a los otros profesionales. A mí me toca mucho explicar eso. Por ejemplo, les digo, trabajaba en un hospital público, llamaban los médicos y dice, ¿se puede ir un psicólogo? Porque no está queriendo tomar la medicación ni comer al paciente. Bueno, obviamente que no me iba a hacerle una terapia porque estaba en una internación, me iba a hacerle una terapia psicológica, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bajar los niveles de ansiedad y de estrés, porque eso le quita que no coma bien, que no duerma bien, que su fisiología pierda su homeostasis y por ende que todos los cuadros clínicos biológicos se desordenen. Entonces, a través del manejo de la ansiedad y del estrés, estaba contribuyendo a que el tratamiento médico orgánico funcione mejor. Entonces, muchas veces yo me iba y tenía que psicoeducar a los profesionales. Y por supuesto, un profesional abierto toma toda herramienta y la usa, ¿no? Pero le decía esto, a ver, ¿cuál es el problema? Las cosas básicas.
no está queriendo tomar la medicina, no está durmiendo bien, no está comiendo bien y está de mal humor. Eso, obviamente, ¿cómo alguien que está internado se va a recuperar así? Entonces, sabiendo todas estas dimensiones integrativas, lo que iba a trabajar primero era bajar esa dimensión de la ansiedad y de estrés a través de psicoeducarlo, a través de sacar su mente, por ejemplo, de pensamientos negativos que le generan más frustración, ansiedad. Pero básicamente, yendo a lo psicofisiológico, bajar los niveles de ansiedad y de estrés. Entonces, cuando se relaja, duerme, ¿no? Cuando duerme, al otro día mejor, come, toma el fármaco, se va a la casa, se recupera. ¿Ven cómo tiene que ver esta interacción, esta forma de trabajar de un psicólogo, por ejemplo, interdisciplinariamente en un hospital, ¿no? Y yo tenía que explicarle muchas veces a los médicos, decían, claro, hay que bajar los niveles de estrés, porque muchas veces nuestra profesión, nosotros tenemos que darle un peso y una autoridad a nuestra profesión, con nuestra idoneidad profesional, no nos vamos a andar peleando como el vecindario ahí, como la señora o los señores del vecindario, como profesionales. Muchas veces está subestimado el rol del psicólogo. Por eso yo no me posiciono tampoco como psicólogo, sino como trabajador de la salud y de la salud mental. Eso es importante, porque eso me posiciona mi epistemología transdisciplinaria o interdisciplinaria. Si bien soy psicólogo de base, pero es como que no me identifico con ser psicólogo, ¿no? Es como pertenece a un paradigma como muy individualista del trabajo de la salud. Entonces, se lo psicoeduca también al profesional, pero para eso tenemos que tener idoneidad, capacidad en conocimiento de nuestra ciencia. Y ¿saben qué, chicos? Lo que nos da autoridad son los resultados. Por eso le hablo de la importancia de la investigación. Porque si nosotros hablamos lindo nomás, y no le mejoramos la calidad de vida de esa persona, tienen todo el derecho, no digo que esté justificado en nada, pero tienen todo el derecho de decirnos que son charlatanes. Si yo no le mejoro un poco la calidad de vida a esa persona de una forma observable, no sé qué peso de autoridad puedo tener para decirle a un neurólogo, controlar la dosis, hablan digo al enfermero, no entren tantas veces en la noche que no puede dormir. ¿Qué autoridad tengo? Si yo tengo conocimiento, ellos lo aplican y ven que mejora los valores biológicos, no solo el estado de ánimo, los valores biológicos del internado, ¿y cómo no me van a dar autoridad al conocimiento que tengo? Funciona. Y ahí entra la psicoeducación al profesional. Entonces, ven, acá se va hilando todo por qué es importante la investigación, por qué tengo que ser psicólogo con un objetivo de mejorar la calidad de vida y que sea observable. Va a llevar su tiempo y su proceso. No hablo de matemáticamente los tiempos, pero tiene que haber una mejoría. Si yo soy un psicólogo en un hospital, no me puedo ir a hacer, no sé, si soy un psicoanalista, digo, solamente tengo esa herramienta. Es profesional reconocer los límites también que uno tiene, Eso es importante, porque no vamos a tener, por supuesto, la respuesta. Entonces, por eso es esto importante, psicoeducar al paciente y a la familia y a los profesionales. ¿Alguna pregunta? Me parece interesante, Fede, esto de que hagamos una autorreflexión de qué es lo que estamos sosteniendo. Si estamos sosteniendo la teoría, defendiendo una teoría, o estamos sosteniendo un servicio, o si estamos viendo la validación de lo que hacemos, desde dónde estamos analizando, porque siempre en cierta medida se analiza y uno tiene un posicionamiento. ¿Ese posicionamiento está en función de la teoría o está en función del servicio de salud integral de la persona? Bueno,
Ahí está la posición subjetiva que les hablaba. Por eso, ese recurso, esa herramienta de análisis que les estoy transmitiendo, nos va a salvar de muchos embrollos. Por ejemplo, como esta pregunta que hace el profesor, ¿estamos para servir a una teoría o para servir a la salud de una persona? No hay que enamorarse de ninguna teoría, ¿no? Eso son herramientas, solamente herramientas. Entonces, bueno, ya saben, si quieren hacer una pregunta, me la hacen. Si es por el chat, no lo estoy siguiendo mucho, me hablan de última o el profe ahí va viendo. Bien, psicoeducación fundamental para el trabajo del terapeuta integrativo y específicamente psiconeuroinmunológico. Otra cosa que reviso también es la interacción de los fármacos. Muchos pacientes vienen, por ejemplo, con medicados. Cuando un especialista no es interdisciplinario e integrativo, y estamos hablando de médicos también, le da para el corazón, le da para el riñón, no pregunta mucho por la interacción farmacológica. Y así es cuando terminan con tremendas úlceras. O sea, un fármaco le disminuye el efecto a otro, hay toda una cosa, una batalla química ahí, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene y está medicado, yo tengo que saber los diferentes fármacos, no solo psicofármacos, sino corazón, presión, que está tomando, para ver la interacción y para ver hasta qué punto eso le está influyendo en su calidad de vida, porque esto es muy importante tener en cuenta. En una enfermedad diagnóstico endocrinológico, hiper e hipotiroidismo, por ejemplo. Toman T3, T4, ¿no? Esas medicinas. El hiper y el hipotiroidismo simulan estados emocionales que se llaman falsas depresiones, falsas manías, pero no es porque tienen algún problema o algún conflicto psicológico, es porque hay un desequilibrio endocrinológico. ¿Me entienden? Entonces, yo con 300 remos desde mi terapia, pero si yo no sé qué pasa por lo endocrinológico, pierde total efectividad mi terapéutica. ¿Ven cómo es importante tener en cuenta, en este caso, lo endocrinológico? Pero, por ejemplo, una persona que también tiene problemas de memoria, de concentración, no digamos a alguien que tenga grandes problemas de memoria, pero que tiene un poco de problemas de memoria, porque tomó el fármaco antes de llegar a la terapia, o sea, no le va a entrar bala, ¿me entiende? O sea, yo puedo estar ahí, me disfrazo de payaso y empiezo a bailarle, y se va a quedar dormido. O sea, tenemos que tener en cuenta todo esto, porque todos estos elementos hacen a la efectividad de nuestra terapéutica. ¿Entienden? Es fundamental, porque después pasa algo que cuando uno todavía no tiene mucha experiencia y el paciente abandona el tratamiento o pasan algunas cuestiones, uno tiene que ver, uno hace un análisis, pero yo les diría, chicos, que sobre todo, en un 70, un 80%, un 60 o 70, vamos a ponerle, el abandono, el no, se llama no adherencia al tratamiento, es por alguna resistencia o algo del paciente. No es para no hacernos cargo nosotros, ¿no? Pero muchas veces es por no comprender eso que está pasando. Ahí sí implicaría una, digamos, no comprensión de lo que le está pasando a la otra persona, ¿eh? de por qué abandona el tratamiento. Por ejemplo, yo tengo médicos que vienen, me dicen, Fede, voy mañana, estoy todo el día de guardia, pero salgo a las 8, a las 10 estoy ahí en la sesión. No venga, le digo, te vas a venir a dormir, no vamos a poder avanzar y no te va a servir, y plata yo no te voy a sacar así
no me sirve, no es mi ética. Eso ya viene el posicionamiento ético, pero a partir del conocimiento también. Digo, no, anda a dormir bien la siesta y venía a las 5 de la tarde. Esto que parece un dato menor, no es menor. Porque yo lo necesito lúcido. Yo necesito a esa persona que tenga capacidad de atención y de comprensión. Si tiene frío, hambre, sueño, no va a funcionar la terapia. ¿Entienden? Y también, Fede, del otro lado, ¿no? El terapeuta que comienza a las 7:30 de la mañana y no mide sus límites y no va a tener la misma Muy posición. buen punto. Claro, totalmente, ¿no? Entonces es Muy para buen ambos. punto. Por eso justamente yo no trabajo con obras sociales. Federico, Sí. me acuerdo cuando estábamos cursando neurociencias en segundo, en primero, porque no me acuerdo si era uno o dos, la profesora nos vivía comentando mucho sobre esta cuestión del lenguaje técnico que tiene que ser compartido entre los profesionales y nos dio por ejemplos de entre un psicólogo o un neuropsicólogo en su caso y un psiquiatra dentro de un hospital, por ejemplo, donde más allá del criterio de un psiquiatra sobre la medicación, que bueno, eso te puedes encontrar con un sinfín de posibilidades, depende del criterio del profesional, pero ella nos ponía el ejemplo de que, por ejemplo, en un hospital, con todo lo que implica trabajar en un hospital, la cantidad de pacientes, horas sociales, eh, muchas horas estando ahí trabajando, por ahí venían pacientes al consultorio de esta profesora y ella siempre nos enseñaba que había que evaluar la atención, la lucidez y el estado de vigilia. Y cuestión que nos decía que los pacientes llegaban dormidos, con la atención muy baja, y ahí lo que ayudaba a eso, o sea, o la forma de ella de intervenir era con el psiquiatra, comentándole un poco sobre la situación, y ahí el psiquiatra, como estaba en un hospital donde medicaba no sé cuántos pacientes por día, solía pasar que por ahí a alguno le daba una medicación hace un mes y capaz ya se la podía bajar, entonces como que nos remarcaba mucho la importancia, digamos, de este lenguaje técnico que tiene que ser compartido entre los profesionales. Es que eso hace a la comunicación y eso es lo que tiene la interdisciplina, un lenguaje en común, el lenguaje técnico en este caso, está entre la interdisciplina y la transdisciplina. Conocer el campo del otro mutuamente. El psicólogo del psiquiatra, el psiquiatra del psicólogo, en este caso que somos como primos, psicólogo y psiquiatra, pero tiene que ver con el lenguaje, exactamente. Y ese es un tema, ese es un tema importante y quiero hacer no sé una corrección, pero una aclaración. Yo dije que el 60 o 70% había un problema de que deja la terapia el paciente, pero porque no está entendiendo el terapeuta lo que le está pasando en el sentido de estas otras cuestiones multidimensionales. Por ejemplo, si viene siempre a las 2 de la tarde después de una guardia de 24 horas, y es casi seguro que va a decir estoy gastando plata y tiempo acá, no voy a venir. Entonces somos nosotros los que tenemos que leer. O sea, el dejar la terapia viene del paciente, pero por un problema que nosotros tenemos que comprender, de por qué hay una resistencia o un abandono, una falta de herencia. Yo quiero entender, porque si no quedamos nosotros como que se van, bueno, se van. Por ahí sí se había entendido muy bien eso. Pero eso hace la pericia y el ojo clínico del especialista. Y esto del Fede, lenguaje, sí. y en esto del lenguaje también tener presente, quizás para darle un lugar en lo interdisciplinario también, al propio discurso y la manera de ver de la familia, esto que estaba Silvi compartiéndome por WhatsApp. También ver cómo, así como hablamos con el médico, el neurólogo, el psiquiatra, también cómo hablamos con la familia, en el sentido del lenguaje, de ver, porque también hay una idea, cuando trabajamos con una comunidad, con la familia, hay una teorización de por qué pasa esto también del lado de la familia. No importa que no tenga recursos técnicos, pero tiene una teoría de lo que pasa.
Y tenemos que tomarlo con seriedad también, porque eso no, o sea, darle ese lugar también para que ellos puedan explicar, o sea, qué le pasa de su lenguaje, y también nosotros al trasladar la comunicación, adecuarnos a las posibilidades de la familia, de los consultantes. No hablarle de manera técnica, ¿no? Eso que es tan importante y que también forma parte de la psicoeducación, pero digo, el hecho de hablar, no desde mi discurso, sino hablar desde la posibilidad de que se me pueda entender el mensaje. Y para eso tengo que adecuarme al lenguaje de los consultantes. Exacto, como decimos, eso tiene que ver con la psicoeducación, la relación médico-paciente, pero también la verdad que tiene que ver con un criterio de sentido común. Como decía un profesor mío, a veces lo que menos falta, más se pierde el sentido común. Eh, pero fíjate, vos sabés que les voy a decir unas cositas más, estoy ya justo llegando a la posibilidad de compartir, tengo que hacer, voy a tener que cerrar, pero quiero decirle algo, esto que me decís. Eh, Borges decía, el escritor barroco eh, es barroco. ¿Qué quiere decir barroco? Así complejo, de rebuscado, busca muchas palabras, eso es lo barroco, ¿no? Podemos decir que el psicólogo barroco en realidad es, Borges decía, el escritor barroco está pidiendo a gritos reconocimiento y está tan aferrado, tan inseguro que se aferra a su teoría como un náufrago en el mar. O sea, ¿qué quiere decir trayendo esto? El sentido común, el criterio de sentido común, podemos decir, se adquiere también con la experiencia, chicos. Esto que dice el profe, que es un elemento para la efectividad de la terapéutica también, sobre todo ciertos pacientes que son un poco más dependientes de su entorno familiar. Entonces, tenemos que ir adquiriéndolo, claro que sí, porque nosotros a veces, como esto que decía Borges, nos posicionamos en lugar porque en realidad estamos ahí porque es lo único que tenemos, o sea, el lenguaje técnico. Capaz que ni entendemos, pero hablamos raro porque vamos a pasar menos vergüenza, no sé. Es así, pasa así cuando uno recién empieza, se aferra como un náufrago al océano de las teorías. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pierde? La ética del humanismo. Esto que dice el profesor es ética, es humanismo, de tener en cuenta a la persona que está sufriendo ahí sea el paciente o sea sus. Y es lo que lastimosamente se pierde muchísimo, no mucho, en los médicos. Cuando dan una noticia de una forma totalmente inhumana, está impactando en su sistema psiconegro fisiológico, por supuesto, ¿no? Así que, algunas preguntas que me puedan hacer, estoy justo, me recontrapasé, me entusiasmé, me refanaticé. Puedo responder algunas preguntas si les interesa algo, aclarar algo, no sé. Hola. Hola. Yo no tengo ninguna pregunta, simplemente quería marcar esto que por ahí suele pasar mucho también, el dar por sabido, por obvio, situaciones, o sea, por parte del profesional ante el paciente o ante esa persona que por ahí tal vez no, hablando de esto del lenguaje técnico o demás, que por ahí es su salud, es su vida y merece también una explicación a cierto tratamiento o por ahí, no sé, eh, no sé, dar tal pastilla o tal medicamento sin la explicación, bueno, de por qué te hago tomar esto, qué causa, qué no causa. No sé, me parece que por ahí pasa también el error en dar por obvio o por supuesto, sabido muchas cosas que el otro lado tal vez no tiene por qué saber, porque uno estudia, digamos, para saberlo. Hay tenés que dar la razón y puede ser algo que genere conflicto y malestar. Hay una forma, hay una técnica ancestral para resolver ese dilema. Se pregunta. ¿Entendiste? ¿Estás entendiendo? ¿Tenés alguna duda? Digo, eso se le pregunta.
se terminó ahí el conflicto ético-humanista de derechos humanos de la persona. Pasa que el problema ahí viene, como les digo, viene de parte del profesional que está muy inseguro, todavía está muy crudo y se aferra a su teoría como una tabla en el mar, pero está tan ensimismado en su inseguridad que no lo registra el otro, si entiende o no entiende. Nos creemos dueños de la otra persona, del cuerpo del otro o de la salud del otro. Sí, sí, la verdad que claro, es algo que puede pasar así, pero la verdad que cuando uno encuentra un profesional así no hace falta ni tomarse una coca, no sé. Llegará su momento de iluminación, qué sé yo, ¿no? Yo en esas cosas he tanto dejado de gastar energía, ¿no? Obrar teóricamente de manera correcta no representa brindar el mejor servicio. ¿Qué sería como eso, amigo? Ahí me perdí un poco. No, que uno puede atenerse a todos los Ah, dilemas éticos y prácticos que plantea la propia teoría y hacerlo correctamente, paso a paso y como debería ser, pero eso no significa que estés brindando el mejor servicio para la persona. por eso, exacto, exacto. Por eso, sentido común, posición subjetiva, humanismo. No perdamos eso, porque eso es, nos decía el querido Freud, iatrogénico. Sentido común, reconocimiento de la posición subjetiva y humanismo. Y de ahí El, vamos a las 500 terapias que quieran. Pero si el eso se tema pierde, es, ninguna terapia le va a servir. el tema, como dice Stephen Covey en Los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, no siempre el sentido común es práctica común. Entonces, ver si verdaderamente hacemos uso de esa cuestión. Por ejemplo, esto, que supuestamente es de sentido común o no obviedad, yo no puedo hablarle en difícil para que entienda, sino que voy a hablarle en las posibilidades que tiene el consultante o el cliente. Eso sería de sentido común. ¿Pero es de práctica común? No. Claro. Bueno, querido Irse, voy a dejarlos. Espero que les haya sido útil, que les sirva. Nos Hay mucho- abandonás. por hoy sí, por hoy sí. Escuchá, ¿nos querés mandar por ahí algún texto, algo que te parezca como introductorio para compartirlo? ¿Puede Bueno, ser? dale, dale, yo me comunico con vos y sí, sí. Hay unas cuantas cosas ahí que son bastante pedagógicas y didácticas para entrar a este mundo que hay algunos autores que lo hacen demasiado complejo, pero no es tan Te tiro complejo. una última si podés, te tiro una última. Dale, dale, sí, sí. Decime. De jodido, ¿viste que soy? ¿Verdad que a mí me Eh, encanta, por eso me cuelgo también. los dilemas entre hablar de ecléctico y de integrador. ¿Por qué no son sinónimos? Yo te digo cómo lo resolví desde la epistemología. Dale. La epistemología, como por lo menos como yo la entiendo y como la estudio, es la base previa de las teorías, ¿no? Entonces, si hay una epistemología con un objetivo, con objetivos y una línea en común, las teorías van a decantar en esa epistemología, ¿no? Y la epistemología que yo utilizo tiene mucho de derechos humanos, justamente. Los derechos del paciente, tal, decálogo por ahí. Tiene que ver, mi epistemología está muy arraigada a la ética. ¿Eh? Yo siempre digo, mi límite o mi ética la dirige el sufrimiento del otro. Cuando el otro está sufriendo, se terminaron todas las discusiones teóricas.
el sufrimiento del otro es mi límite. Entonces, si yo le tengo que poner una palmada en el hombro o tengo que decirle, yo trabajo en un lugar donde hay un balcón, ¿querés venir salir a tomar un poco de aire? Sin ningún problema lo hago, porque mi ética está apoyada en ese, como dice uno de los principios que ya le decía Hipócrates, o sea, si no puede hacer mucho, por lo menos aliviar a la persona, disminuir el sufrimiento. Y a veces lo único que podemos hacer, y no es poco. Así que un poco por ahí va ética y derecho, ética, epistemología y derechos humanos. Buenísimo. Gracias por tu aporte, Fede. Seguimos en contacto. Como siempre, es un placer compartir. Espero que siempre se repita. Vos sabés que en la cátedra siempre vamos a requerir aporte, así que después Gracias. también por ahí podés acercar esto de sugerencias de bibliografía, me mandás las capacitaciones que por ahí están haciendo, ahí organizando con, digamos, con la gente de Formosa y yo los hago circular, ¿sí? Dale, dale amigo, muchas gracias a vos también por invitarme porque me encanta compartir. Sabemos que dar lo que uno más o menos adquiere es la mejor forma de afianzarlo también y de sentirse mejor. Así que bueno, espero que algunas cosas le hayan quedado, que le sean útiles en esta profesión que está muy buena. Dale, Fede, nosotros seguimos con los alumnos un ratito más. Te mando un abrazo enorme. Gracias chicos, nos vemos. Bueno, en esto, mientras tanto también, Silvana, vos podés participar, son dilemas interesantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Fede dio su propia definición del dilema entre lo ecléctico y lo integrativo, digamos, porque con Federico abrimos el espacio de los abordajes llamados integrativos. Les cuento, así como siempre solemos hacer, que no hay un solo abordaje integrativo. Ya les ha pasado con otros abordajes, ¿no? Tenemos el abordaje integrativo humanista, el abordaje integrativo transpersonal, tenemos abordajes humanistas que vienen de la mano de esto que se llama psicoinmunoendocrinología, tenemos el abordaje integrativo que habla Opaso, o sea que hay varios tipos de integrativas, digamos, ¿no? Pero me interesaría a ver qué pueden construir ustedes como diferencia, por qué no son sinónimos, que coexisten, están presentes, y por qué podemos decir que esto es un abordaje ecléptico y esto es un abordaje integrativo. ¿Qué les parece a ustedes? Podemos pensar que desde el eclecticismo se intenta mezclar diferentes técnicas o estrategias para un abordaje, y en la integrativa lo que se buscaría sería construir un abordaje nuevo para el consultante. ¿Podríamos pensarlo así? Estamos cerca, sí, me parece lo de ecléptico, me parece que va por ahí. Lo de integrativo tenemos que afinar un poquito más, a ver qué más. Porque, a ver, les hago una pregunta para guiarlos. Sería, ¿qué es lo que integra? ¿Desde dónde integramos? Y a mí me lleva a pensar desde la concepción de hombre que tenemos. Es decir, si lo pensamos al hombre como psicosocial, necesitamos integrar de alguna manera como para poder brindar un abordaje. Bien, entonces ese es un punto. La base desde donde se integran
los abordajes, las teorías, las técnicas, la estrategia, sería una visión antropológica. Eso podría ser uno, bárbaro. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra se les ocurre a ustedes? Objeto de estudio, podría ser, sí, pero no tanto. ¿Qué otra cosa? Hola, profe, Hola. aparecí. Em, yo lo pienso más también como un posicionamiento filosófico. Oh, bien. Podríamos partir entonces de un posicionamiento filosófico que sea la base desde la cual se integra, en vez de lo antropológico, lo filosófico. Pero habría como un sustrato, una base desde la cual se comience a convocar. José dice, a ver, un segundito. No, ¿no tenés micrófono, José? Sí, sí, tengo. Ah, bueno, Decía dale. que pensando así en lo que puso Federico, para mí lo que yo entendí es que por ahí lo integrativo parte de encontrarse en las diferencias o encontrar desde los puntos de diferencia e integrar desde ahí, y lo ecléctico lo fijo, se me hace que va más por lo que se parece, digamos, y busca lo parecido y parte desde ahí, como que son dos distintas formas de, o puntos distintos de partida, es lo que yo entiendo. Ujú. Voy a apelar a los que por ahí cursaron antes y hablamos de Opaso y Álvarez. En Opaso y Álvarez, ¿qué sería lo que integra? ¿Qué concepto es el que le incorpora Opaso y Álvarez? ¿Se acuerdan? Pau, creo que Paula está, Nico, Gabriela. ¿Se acuerdan ustedes en Opaso y Álvarez que Lorena no está? Así que, Jessy, vos también cursaste, ¿no? Así que, eh, ¿se acuerdan de Opaso y Álvarez? ¿Qué era lo que ellos planteaban como el punto de integración? No me estoy acordando. Estoy haciendo memoria. Bien, no, de paso no me acuerdo, dice Gaby. Paula, ¿te acordás vos? Jessy, No, no estoy segura, pero no tenía que ver con de qué manera se aborda el problema o se identifica el problema o el motivo de consulta, o me estoy confundiendo de autores. me parece que te estás confundiendo de autor, sí. ¿Se acuerdan algo del supra paradigma? Sí, Ahora sí, ahora te acordaste. sí, ahí sí, sí, ¿Te sí. suena? ¿Te suena? Sí. Álvarez y Opaso, en uno de los pocos libros que está en la facultad, habla del self y del supraparadigma, que sería interesante ver por ahí. Pero eh, para que ustedes también investiguen y vayan viendo, digamos, sí, sí, la figura tipo plato volador, exactamente. Esa, Gaby, esa era la que, esa era la imagen que tenía que ver con el supraparadigma, ¿no? Eh, Después yo le voy a mandar unos videitos cortitos para que puedan tomar contacto con ese y después ir a los textos, digamos, ¿no? No pude conseguir, entre las búsquedas quería que la esposa de Opaso de Chile pudiera conversar con nosotros, pero no pude dar con ella todavía. Entonces, pero por lo menos que queden claros. Silvi, si vos querés ayudarnos, con gusto, vale tu aporte también, ¿eh? Silvana, o te comprometo. ¿Estás por ahí? ¿Podés hablar?
parece que no puede activar su... Sí, su... sí, estoy, sí, estoy. ¿Querés compartir algo de eso? Sí, no, estaba pensando. No, yo pensaba desde las prácticas, pero bueno, como no leí el libro, lamentablemente no pude interpretar lo que decías de ese autor, pero yo pensaba lo No, integrativo de las prácticas, pero bueno, no sé. está bueno, sí, sí, sí. Sí, porque desde lo que nos dijo Federico, sería, por ejemplo, en la Ajá, práctica lo transdisciplinar como algo integrativo, digamos, exacto. ¿no? Sí, Claro, Que sí, desde ahí, es una comparación muy buena entre lo interdisciplinar, lo multidisciplinar. Bueno, está bueno su comparación, pero por eso yo pensé desde las prácticas, vi que otro chico puso desde el objeto de estudio también, pero sí, bueno. sí, a ver, desde las prácticas sería crear un lenguaje que no tenga el dueño no sea una disciplina, ¿no? Crear un lenguaje compartido, como la construcción de, ¿cómo era que se llamaba, Diana, el lenguaje la lengua que se hizo mezclando inglés, castellano, portugués, ay, no me va a salir, Esperanto. el esperanto, ¿no? Exactamente, Javi, el esperanto. Creo que Eh, tiene que ver con esta capacidad de diálogo que mencionaba, justamente hablando de esto de la intradisciplina. claro, por eso la transdisciplina, lamentablemente, en muchos casos todavía es una ilusión, ¿no? Porque lo primero es que tiene que propiciarse en la formación académica, no el dominio de una disciplina por encima de la otra, o una jefatura de una disciplina en relación a las otras, sino algo rizomático, algo horizontal, en el hecho de construir algo para que no haya un dominio de un discurso por encima de los otros. Y eso es muy difícil, es un proceso que creo que es largo y que creo que es lo que está ensayando, quiere ensayar la psicoendocrinología. Pero está bueno esto que dijo Seba, esto que por ahí planteó María. Uno puede decir, como el objeto de estudio, el hombre, el ser humano, es su condición de unidad múltiple, y desde ahí como base establecer, digamos, los parámetros de relación, ¿no? Pero podemos partir en todo caso, en esto que decía Seba, no del sujeto, no por ejemplo, el individuo, sino del unitax múltiple, ¿sí? Entonces ahí hay un principio integrado, que es el unitax múltiple. ¿Recuerdan que era el unitax múltiple? ¿O estoy hablando en chino? ¿Qué era el unitax múltiple? El unitax múltiple no es el ser en su dimensión bio, psico, socio, espiritual y social. Sí, 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 depende, ahí está, digamos, sería, como hablamos de algo en esto que rescataban de lo filosófico, por ejemplo, dentro de la filosofía está la ontología, en tanto ontología, en tanto ente, es un ente histórico y dinámico, bio, psico, socio, espiritual, que eso sería para Morén y para Víctor Frank, y para Maturana y Varela sería bio, psico, socio, cultural. ¿Sí? Ahora, en esto, que no sé si ustedes rescataron, hasta el hecho de que Federico no se presente como psicólogo, o sea, o que no se presente como licenciado en psicología y que se presente como trabajador de la salud integral, es interesante, ¿no? Porque si uno se presenta como psicólogo y se entiende lo psicológico como una parte de ese todo, entonces no estaríamos hablando de la entidad bio, psico, socioespiritual, sino solamente lo psico. Entonces, en eso que dijo Fede, está rescatando que en realidad no va a tomar solamente, no va a ser psicología. Y en esto de que cuando podamos, espero que podamos hablar, pero si no están en el canal de YouTube, cuando hablamos con Carlos Maldonado y hablamos de terapia y ciencia de la complejidad, hablamos justamente de este desarrollo de pensar
en todo lo que involucra al ser vivo, ¿no? La ciencia de la complejidad es la ciencia de la vida, es lo más parecido, ¿no? Y entonces no es la ciencia de la biología, no es la ciencia de lo psicológico, es la ciencia de la vida. Y dentro de lo que manifiesta la vida está lo indeterminado, ¿no? Entonces es más con la condición del siendo. Pero la idea es, para integrar tenemos que ver desde dónde, desde qué se produce esa integración. Si solamente combinamos teoría y técnicas para un abordaje, estamos haciendo un abordaje ecléptico. Es como un collage, ¿sí? O si quieren hacerlo de manera más gráfica, es como un Frankenstein, ¿sí? Atamos esto con esto, ¿sí? Ahora, en esa base es lo que le va a dar sentido, ¿no? Y en todo caso, esta base, digamos, pensando en este ser vivo, dinámico, histórico, psicosocio, espiritual y cultural, contextual si ustedes quieren, vamos a pensar, como dice Silvana, cómo intervienen los saberes, los conocimientos. O sea, el dominio no va a estar en la teoría del conocimiento. Lo que va a generar la concentración de esfuerzos y de prácticas va a ser sobre todo la visión del hombre que nos va a posibilitar integrar. Profe, Sí, ¿es necesario llegar a crear una teoría o simplemente pues se puede ser ecléctico de onda, digamos, como practicar, ir tomando técnicas de diferentes teorías o sí hay que crear una teoría, digamos, concreta? Ecléctico se puede hacer haciendo. Claro. Integrativo ya es como que hay un trasfondo de fundamentación. Ahora, si el valor que yo tengo dentro de mi accionar va en función por ahí a la idea de hacer un trabajo de experto y de eficacia y eficiencia, no está la persona preocupada en qué es lo que va a usar. En la medida de que lo que use sirva y sea eficiente, puede haber eclecticismo tranquilamente, ¿no? Y estaría valorado por el éxito, no por una visión antropológica o filosófica. Entonces yo integro en función de que esto sirve para esta situación, ¿sí? Y capaz que no hay un argumento teórico ni un argumento filosófico de por qué lo hago. Simplemente creo que ante esta situación esta es la técnica adecuada y la puedo combinar con esta técnica y la otra. ¿Se entiende? O sea, no hay un basamento filosófico y teórico. Ahora, cuando escuchamos lo de psicoinmunoendocrinología, vemos que hay también un fundamento filosófico y un fundamento epistemológico para ese abordaje. Y acá lo que decía por ahí, vuelvo al chat, lo que decía José Ignacio, digamos, ¿no? Dice, o sea, decir psicoterapia no respondería, qué buena pregunta, tal cual, decir psicoterapia no respondería al unitax múltiple, sería como una paradoja y sería contradictorio. Por eso es que vamos a encontrar que en muchos abordajes ya no se habla más de psicoterapia, sino se habla de terapia. Así como nosotros hinchamos un poco con el vocabulario para con ustedes, digamos, de sacar un poco el sujeto y todo, y el análisis y todas esas cosas, nosotros también tenemos que ir día a día actualizándonos e ir borrando ciertos vocabularios que ya se dejan de utilizar. Por ejemplo, esto. Es difícil sacarnos a nosotros psicoterapias, digamos. Hablo por mí, por lo menos. Pero sí, ya como deja de tener un poco
de valor, digamos. Y cuando hacemos este análisis también desde lo psicológico, vemos que cuando pensamos que una percepción lleva consigo otros elementos, por ejemplo, pensamos gestálticamente, ¿no? No como psicoterapia, sino como psicología. Y cuando vemos que a veces por cómo discursiamos, vemos y percibimos. Por ejemplo, esta jodita, no sé si ya la hice con ustedes, ¿no? ¿Le hice a ustedes lo de blanco, blanco, blanco? ¿No? Nunca le hice esa joda, capaz que a otros sí, nunca. Bueno, les pido por favor que se concentren. Necesito total concentración. Si tienen algún objeto blanco cerca de ustedes, quiero que lo visualicen. ¿Sí? ¿Está? Visualicen el objeto. Concéntrense. Y vamos a ir, los que tengan micrófono, y si no, igual, por más que no habiliten el micrófono, vamos a decir blanco, blanco, blanco. Y asumimos la palabra y el color, la palabra y el color. Y vamos incrementando. Blanco, blanco, blanco. Habiliten los micrófonos para cuando le pregunten, porque les pido que rápidamente me contesten, ¿sí? Blanco. ¿Estamos concentrados realmente en el blanco? ¿Visualizan el blanco? ¿Lo ven? ¿Sí? Blanco, blanco. Repitan, díganlo. Digan blanco. Digan blanco. Blanco. Quiero escuchar. Pero con convicción, porque parece que no es blanquito, es blanco. Blanco. Claro, sí, con ganas. Blanco. A ver. Blanco, 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 blanco. Bien. Blanco, ¿Qué toma la vaca? blanco. ¿Qué toma la vaca? Leche. No, agua. Obvio que yo iba a decir leche también, pero no hablé nomás. Bueno, como bien decían, esto también se usa en la publicidad. Fíjense que cuando van al cine, los chicos, los más chiquitos, si tienen sobrinos, hijos, cuando salen, no le dicen, tengo sed, quiero agua. Le dicen, tengo sed, quiero coca. Sí, tal cual. ¿Qué será que nos venden de manera subliminal para que los chiquitos digan coca y no digan agua? Tengo sed de agua, no dicen, tengo sed de coca. Entonces, esto es un poco también cuando pensamos de que eso psicológico tiene que ver con todo esto que nos rodea, con el contexto, con la forma en cómo nos dicen lo que supuestamente es obvio. Y entonces nuestra misión es trabajar sobre lo obvio. Y ahí es donde también este elemento ya está presente. ¿Te quedaste pensando en la vaca tomando? Sí, sí. Pero esto está en nuestra realidad del siendo de la vida del ser humano. ¿Sí? Por eso también, si hacemos un recorte, ¿por qué nosotros como psicólogos, más que todo como trabajadores de la salud, que brindamos un servicio, tratamos que nuestros consultantes o clientes no consuman tanto la televisión, la información en estos tiempos de pandemia? Porque si no se están pasando los datos de la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos. Y si uno piensa esto de la vaca y la leche, de lo que hicimos el ejercicio, imaginen cómo repercute en la salud de esas personas el hecho de estar consumiendo cantidad de muertes y cantidad de infectados. Bien, ¿alguna pregunta de esto, de lo que vinimos viendo? Queda claro que no hay una sola terapia integrativa, ¿sí? Hay varias, así como hay varias narrativas. Nosotros necesariamente tenemos que hacer recortes por los tiempos, pero ustedes
dicen, ah, mirá, y les habilitamos para que su curiosidad sigan investigando, sigan viendo a ver de qué se trata esto, qué es lo que han aportado. Yo en lo de Opaso y Álvarez, que es muy interesante, sobre todo después se separaron, ¿no? Opaso sigue su institución en Santiago de Chile, se formó acá también, pero digamos, más allá de plantear el supraparadigma y el self, él le da mucho valor y fundamentalmente a la evidencia, ¿no? Y a la investigación y a los escritos. Entonces también por ahí se puede transformar en esto que venimos viendo, ¿no? De los abordajes de terapia centrada, perdón, de las terapias cognitivos comportamentales o conductuales, la cuestión de la prioridad que se le da a la evidencia, ¿no? A la ciencia de la evidencia. En eso también, por ahí después, es para analizar, digamos, ¿no? Porque en algunos casos también, como decíamos, hay religiosos en todas las teorías, en todos los abordajes. No dialogan con los que no se rigen por la evidencia. Entonces, habemos de todo, dijo el gaucho. ¿Ok? Entonces es interesante saber todos estos parámetros de relación, ¿no? Entonces, poder tener esa cuestión de hacer una pausa y nosotros también analizar lo que nos están ofreciendo, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos Fiorini, abordaje focalizado. ¿Escucharon algo de Fiorini alguna vez? ¿Alguien le habló de Fiorini? ¿No? Ya les adelanto que por ahí en eso después Pau, Gaby, Jessy nos pueden ayudar también. O sea, Fiorini se presenta como psicoanalista. Y el tema es que para muchos psicoanalistas es cognitivo o es otra cosa, o es logoterapeuta, porque el abordaje de Fiorini primero habla de psicoterapia, sí, focalizada y psicoanalista, digamos, psicoanalítica, ¿sí? Las dos palabras que anteceden al psicoanálisis para muchos psicoanalistas hace que deje de ser psicoanalista. Porque no, un psicoanalista, para algunos dicen, un psicoanalista nunca va a hablar de psicoterapia, va a hablar de clínica. Y para otros que hable de focalizado, es fatality, ¿sí? Entonces, pero es muy, muy interesante el aporte de alguien que parte de una terapia, de una teoría psicoanalítica y lee a Freud llevado a la práctica, y mucho tuvo que ver, que si quieren pueden ver documentales o demás, la clínica de Goldenberg, en donde no solamente se formó, no sé si alguna vez escucharon de lo de la NUS de la clínica de Goldenberg en alguna de las materias. ¿Les comentaron algo? ¿No? Bueno, por ahí curiosean porque es importante, ahí se formó Slucky, también se formó Fiorini, y otros que después se tuvieron que mudar cuando fue el gobierno de facto, pero es muy interesante lo que se logró a nivel comunitario en Lanús, en el hospital de Lanús, a través de este señor, y también aparece una figura que después se transforma en una carrera, una tecnicatura, que es el acompañante terapéutico, ¿no? Desde esa experiencia, digamos, ¿no? Y mucha innovación hizo Goldenberg, muchísima innovación, que lamentablemente no se continuó, ¿sí? Y bueno, Fiorini se formó de la mano. Yo igual les voy a pasar un videito o dos de Fiorini para que ya hagan una antesala y entonces mañana le puedan preguntar a Verónica algunas cositas más cuando ella haga la presentación. ¿Qué es el foco? Sería, por ejemplo, una pregunta interesante para Fiorini, ¿sí?
y se puede focalizar y igual seguir teniendo una escucha psicoanalítica. Bueno, da para muchas cuestiones, pero a mí me Habla parece de breve también, y esa es otra cuestión a cuestionar ahí. como Habla de breve, que habla de breve también, y es una palabra que por ahí los psicoanalistas le como, ay, ¿no? totalmente, sí. Focalizada breve, También se psicoterapia, puede debatir eso. totalmente, ¿no? Es muy, muy interesante, digamos, así que ahora, en todo caso, le pasamos unos videitos donde justamente tiene un conversatorio en la APA, y grabaron algo cortito que se los voy a pasar, que una de las que forma parte del consejo de la APA le hace ese cuestionamiento. A mí poco no gusta, le dice. A mí Foucault no gusta, me parece muy cognitivo y muy platónico, y la contestación de Fiorini es fantástica. Fiorini nunca pierde la paz cuando contesta, es fantástico, digamos. Entonces, lamento que no pudimos hacer la conexión para quizás el año que viene, si está vivo, porque son gente grande, digamos, ojalá que tengan vida para que ustedes también lo puedan conocer, y son gente que vale la pena conocer, ¿sí? Gente que vale mucho la pena. María se ríe quizás porque yo 2 años enteros estuve tratando de que Caso me dé bolilla, un referente de la Gestalt, y bueno, murió este año lamentablemente, pero bueno, soy insistidor, digamos, ¿no? Ahora ya no insisto porque se murió, porque si no tendría que hacer espiritismo, digamos, espiritismo para poder conectarme con Caso, y no estaría muy bueno que digamos. Poder conseguir una entrevista después de muerto de Caso, no, ya no, no va, digamos, ¿no? Pero bueno, tengamos presente esto, por ejemplo, como la línea de todo el abanico de posibilidades que tiene, la riqueza en el orden de, Fede decía 400, las 400 fueron hace 5 años. O sea, imagínense la cantidad. Fíjense que ahora, por ejemplo, el año pasado nos enteramos, sobre todo lo compartí con María, con Diana, con Gonza, con otros chicos, que apareció la terapia narrativa centrada en las soluciones, ¿no? O sea, cómo sigue apareciendo combinaciones, abordajes. El año pasado también vi un congreso muy interesante, Logoterapia y Mindfulness. Entonces, no sé si esto les conté, pero cuando vino el sobrino a la Argentina de Víctor Frank, que es psicólogo y difusor del abordaje, le pregunta, ¿cómo se llama?, a Acevedo, que es uno de los históricos de la logoterapia de la Argentina y conocido en el mundo. Víctor Frank paró en su casa, ellos pararon en la casa de Víctor Frank, y sigue conectado con la esposa de Víctor Frank. El sobrino le dijo: ¿ustedes ahora con qué están, con qué están compartiendo, coordinando? ¿Con qué otros abordajes están coordinando la logoterapia? Y como en realidad lo que le preguntaban no tenían idea, dijo: ¿y ustedes? Porque en realidad acá en la Argentina todavía eso no estaba pasando. Pero en el mundo están dialogando los abordajes. Y hay encuentro entre sistémica y logoterapia, entre logoterapia y mindfulness. Está pasando eso. Y es importante que pueda pasar. Así como, fíjense, si una teoría que parte de un ser inacabado se dice terminada, es lo más parecido a una megalomanía, ¿sí? Si la terapia, la teoría, parte de un ser humano que es un ser inacabado, que es un ser siendo, no puede estar terminada ni puede ser completa. O sea, la lógica es que si partimos de la condición del creador, que es un ser humano, una entidad finita que tiene un tiempo de duración y que puede soñar con un futuro, pero no es dueño del futuro, tampoco puede existir una teoría o una terapia que pueda adueñarse de un conocimiento abarcativo. Es imposible. Te digo como reflexión, una reflexión básica. Terminamos por hoy. ¿Cómo? Con Lacan terminamos por hoy, y bueno, lo reflexionan.
mañana nos comentan a ver qué surge de todo eso. Vale, dale, No, quedamos. Les mandamos no, los. sí, estamos en hora en realidad. Yo estaba jodiendo. Bueno, no. Pero sí, es una reflexión que me parece que lo que mejor podemos aportar como formadores, como educadores y sobre todo como aprendientes, porque todos lo somos, es esto, lo del ser inacabado, ¿no? Y el hecho de que lo que podemos contagiar es la curiosidad y el desafío de que siempre podemos aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces, eso, lo más jodido que tiene eso es que nunca vamos a estar cómodos. Siempre vamos a tener que mover el traste. No, tenemos que reflexionar. Y como en el orden del aprendizaje, si podemos lograr que primero se reflexione y después se memorice, podemos construir opinión y no repetición. Eso es un poco la idea de forjar más elementos en el orden de la pregunta que sostener afirmaciones que son ajenas. ¿Ok? Exacto, siempre crecer, curiosear, investigar. Si podemos lograr eso, me doy por satisfecho como parte de esta comunidad. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente viernes. Mañana a las 8 de la mañana, por favor, no trasnochen mucho, no estudien demasiado. Mañana a las 8. Nos vemos. Chao. Chao.